Muy interesante aquí en Índice, su vínculo entre usted y la economía. De nuevo es un gusto darle la bienvenida a Índice, su espacio económico y financiero de ECO, y como siempre es muy grato agradecer a todos aquellos que como usted dan su apoyo a través de sus llamadas, sus cartas y su buzón electrónico, como es el caso del señor Carlos Insunza, al señor Francisco Flores, que nos llamó de Los Ángeles, California, y a la señora Lenka Arévalo, que nos escribió desde Bruselas, Bélgica. A todos ellos muchas gracias y les reiteramos nuestra invitación a que interactúen con Índice, que es la base de nuestro programa. Y si les parece, vamos a dar inicio con los indicadores y José Luis Mora. Mundo y que los guarda con un enorme cariño. El cómic ahora se ha vuelto un medio más dentro de los muchos que existen, como la televisión, como la literatura, como la fotografía, en fin, un medio más de expresión que tiene una gran importancia. Es por eso que tiene tanta aceptación en tantos países, ¿no? Así es. Habla usted de la revistilla. Estamos hablando del Pepín, del Chamaco, del Memín Pingüín, en el caso de México, de Yellow Kid, incluso, que fue el primer personaje. Estamos hablando también, ¿por qué mencionarlo?, de Mafalda. Por supuesto. Puede ser. Y bueno, para adentrarnos un poco más en la historia del cómic, vamos a ver este reportaje con Ano Arriaga. Los cómics o historietas nacen a principios del siglo XX. Sin embargo, muchos los asocian con las pinturas rupestres o los jeroglíficos egipcios, el vínculo, la narrativa visual a través de imágenes impresas. La primera historieta la engendró Richard Fenton Odcult con Yellow Kid en 1896. Fenton introdujo la novedad de ocupar un espacio dentro de la imagen impresa para escribir breves diálogos de los personajes. El crack mundial de la Bolsa de Valores de 1929 fue un punto esencial en la vida del cómic, derivando en el florecimiento de esta industria durante los 30. En estos años cobran vida Flash Gordon, Dick Tracy y Tarzán, entre otros, dando origen a la época de oro de la historieta. Así es, historias cómicas, de suspenso, de ciencia ficción, de espías y hasta aventuras de la selva estaban presentes en cualquier hogar. Desde entonces y hasta ahora, el fenómeno sería impresionante. Niños y adultos entretenidos por breves libros con dibujos y diálogos. Una revolución llegó a las imprentas del mundo y también un gran negocio, tanto por el tiraje como por las fuertes cantidades que algunos coleccionistas pagan por ciertas ediciones inéditas o difíciles de conseguir. Pero la revolución también se dio en los personajes. Los superpoderes llegaron a escena, dando lugar a los famosos y queridos héroes como Superman, el Capitán Maravilla o el Hombre Araña. Pero también nacieron sin poderes, como Batman o el Santo, pero eso sí, todos con la firme idea de salvar al mundo. En los años 50, la aparición de historietas agresivas y con un humor de burla hacia la sociedad causó impacto en todos los ámbitos. Intelectuales y políticos argumentaban que estos cómics, como Mad, que aún existe, incitaban a los jóvenes a la corrupción y a la delincuencia. Pero no todo era tan malo. También surgieron historias de amor y de amistad como el simpático Snoopy y su inseparable amigo Charlie Brown, o bien aquellos cómics con narrativas épicas e históricas como la obra maestra de Asterix. El tiempo corría y se creaban nuevos personajes, mismos que abordaban temas intelectuales, políticos, sexuales y hasta de crítica a la familia, como la argentina Mafalda, apareciendo el llamado cómic para adultos, esto por allá de los 70s. Posteriormente, surgían las historietas de humor subterráneo y de la contracultura, fuertes y violentas, personajes drogándose, cuerpos desnudos, el heavy metal y el rock and roll, conjugándose con un increíble uso de colores al grado de semejar la más compleja alucinación. Hoy en día, toda esta gama de cómics está disponible para cualquier persona y la demanda es fuerte. Los precios variados, al igual que las preferencias. Un mercado que va en ascenso, adaptándose conforme cambia el mundo y la sociedad. Bueno, después de ver 102 años de historia, yo recuerdo, Francisco, el color sepia de las historietas, de los cuentos de nuestra época. Y veo ahora los cuentos Spawn, Batman, Superman, con esos colores, con ese diseño, con esas texturas. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, algunos de los factores básicos es lo contemporáneo, tienes cambios, sin embargo, ahorita vamos a hablar de un regreso, tienes cambios básicos. En un tiempo teníamos televisión,
en blanco y negro, porque las limitaciones científicas de la época era lo más que daban. Vas cambiando, vas avanzando, llegas a un momento en que es indispensable el color en todo, en la televisión, en el cine. ¿Pero es una forma de externar algo más del cómic? Sí, es acorde a la época. Incluso los personajes tienen que ir a renovarse o morir, tienen que ir acorde a la época. Hoy en día Superman ya no tiene su super olfato, super oído, super vista de antes. ¿Pero revivió? Revivió y tiene unos poderes que han cambiado incluso. Yo creo que gran parte del éxito de los cómics de Archie, que tiene más de 50 años, de Mickey Mouse, de Donald, de Superman, que tiene 60, es que van acorde a la época. Y en su momento estuvieron limitados y hoy en día, bueno, en esta época ya no están tanto, no sabemos a futuro, pero tienen que ir cambiando, evolucionando necesariamente con el momento. ¿También ha evolucionado el mercado, señor Marlene? Por supuesto, es ahora muy distinto de cuando la historieta antes era señoras, hombres, niños, era un poco mezclado. En aquella época, hablo de los 70, esta editorial vendía nada más en México 25 millones de ejemplares al mes. Ahora vendemos muchísimo menos y el público no son las señoras, los señores ni los niños. Claro. Son jóvenes, la mayoría hombres, mayores de 17 años, menores de 30, al menos con una carrera técnica y sin duda con un gran conocimiento y un vínculo muy importante con Internet, con cibernética. Son muy distintos ahora los públicos. Lo cual también implica cambios en la cuestión de mercadotecnia y de recaudación de dinero, de ¿vale? venta. De venta. Claro, porque ¿no? antes, como era una revista o un cómic que casi no valía, pues no lo guardaban. Ahora está impreso en cuché, está hecho con gran tecnología de impresión, con gran papel. Se atesora. Se atesora. Y ahora, pues ahora ya no cuesta lo que costaba, costaba $1 en términos de dólar, y ahora cuesta 9, 10, 15 y 20 dólares. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Regresando vamos a tener todavía mucho de qué hablar en torno al cómic. Al regresar tendremos dos reportajes sobre qué es lo que está pasando con el cómic en Nueva York y en Londres. No se vaya, esto es Índice. En 1938, el pequeño mundo de los cómics cambió para siempre con la aparición del primer superhéroe de la mitología moderna, el incomparable Hombre de Acero. Con su famosa capa roja, mirada a rayos X y aversión a la kriptonita, Superman se convirtió inmediatamente en uno de los íconos más reconocidos de la cultura pop, ayudando a la vez a transformar la industria de las historietas en Estados Unidos. En las últimas 6 décadas, nuevos personajes han ascendido al Olimpo de los cómics, como Batman, el Hombre Araña y la Mujer Maravilla, generando ganancias multimillonarias para las principales editoriales como DC Comics, Marvel y Dark Horse. A principios de los 90, el mercado de las historietas alcanzó su cenit gracias a la publicación de quizás el ejemplar más popular en la historia de los cómics, 3 millones de copias de la edición La Muerte de Superman, el Día del Juicio, que relata la muerte del superhéroe a manos del monstruo Doomsday, se vendieron en un espacio de 24 horas. Miles de personas, incluyendo niños e inclusive adultos que jamás habían leído un cómic, se lanzaron a las tiendas para comprar ese famoso ejemplar número 75 de DC Comics. Creo que en total se vendieron más de 4 millones de copias de esa edición, inyectando nueva sangre a una industria que se estaba tambaleando. En efecto, en 1993 la industria de los cómics registró ganancias de 850 millones de dólares, una cifra que algunos especialistas afirman jamás será superada. Desde entonces, las ventas de cómics se han venido para abajo. En 1997, la industria de historietas en Estados Unidos generó ganancias de 400 millones de dólares, una caída de aproximadamente un 12% respecto al año anterior. Bueno, creo que esta caída se debe principalmente al hecho de que el mercado está sobresaturado. Si uno quiere leer las aventuras de Batman, por ejemplo, se va a encontrar con por lo menos 5 o 6 historietas por mes de este personaje. Además, el dinero se genera ahora a través de otros productos vinculados a estos personajes, como programas de televisión, camisetas, juguetes, cine, etc. Efectivamente, el Hombre de Acero volverá a las pantallas grandes a finales de este año, celebrando así con broche de oro su 6ª década de vida. Las revistas de cómics nacidas de las tiras de los periódicos o de películas tales como las de Walt Disney son en su mayoría dirigidas a los niños o adolescentes. Pero en Europa es considerado un arte y particularmente en la Gran Bretaña la cultura del cómic no es tal y como la conocemos. Para comprar una revista de cómics debe uno irse a lugares especializados. No se consiguen en cada esquina o puestos de periódicos países.
Aquí no se le trata como forma de arte tanto como en Europa. En Europa se le acepta como otra forma de arte. Están las bellas artes y está el arte del cómic. Se le trata como las novelas gráficas, pero aquí es una cultura más bien subterránea. En Gran Bretaña se considera a los coleccionistas de cómics como raros, y son de verdad solo cierto tipo de personas los que los compran, lo que hace de la industria del cómic algo que se acerca más a lo extraño que al consumismo que caracteriza a Estados Unidos o Japón. El Reino Unido recibe el mismo tipo de revistas que en los Estados Unidos, que son las mismas casas editoriales, dueñas de superhéroes tales como Superman o Batman. Solo un cómic británico ha podido establecerse entre aquellos que los coleccionan, es el futurista Judge Dredd, cómic en el que Sylvester Stallone se basara para una de sus películas y que no es sorpresa, no se vende a los menores de edad por las fuertes imágenes que muestra. Los cómics estadounidenses se han vuelto... Es como a finales de los 80, era una violencia extrema en las películas. A los cómics les ha pasado lo mismo. Para los niños hay que tener cuidado que les compra uno, sobre todo a los más chicos. En suma, a los británicos les interesa poco que Superman, el primero de todos los superhéroes, creado en 1938, cambie de uniforme o le devuelvan su capa. Como DC Comics planea hacerlo a partir de abril, ellos están más interesados en la llamada novela gráfica, que es en lo que los cómics han derivado, aunque no faltan las excepciones que son seguidores fieles a sus héroes favoritos. Spider-Man. Pues eso es lo que está ocurriendo con el cómic en Nueva York y en Londres, dos de los centros importantes en esta industria, sin olvidarnos de Japón. Y vivimos en un mundo, señor Maneric, que las crisis van y vienen una tras otra. ¿Cómo han impactado las crisis en la industria del cómic? Bueno, la industria del cómic no nomás impactó, sino cambió totalmente el gusto y el público. Antes de las crisis de los 80s, y bueno, en el caso de América Latina, en los últimos años, cambió completamente el público. Y claro, lo gratuito también de los medios como la televisión y lo fácil de verlos, también impidieron que se desarrollara más la venta del cómic. ¿Por qué? Porque era más fácil apretar un botón y ver un programa o una caricatura o lo que sea. Aquí tenía que hacer un esfuerzo de lectura y al mismo tiempo invertir un poco de dinero. Cambió completamente, lo depuró de alguna manera, lo hizo distinto y el público cambió. Simplemente la crisis nos dio un vuelco de tal forma que nos encontramos en que estamos en otro universo. Otro universo como si fuéramos también personajes de los cómics, en donde a través de un hoyo negro descubrimos que estamos en otro lado. Hace un momento hablando con Francisco Jiménez nos hablaba del cambio de diseño, lo que implica gastos, muchos gastos de producción y también pues se redondea en la recaudación. ¿Podríamos hablar un poco de eso? Por supuesto, el momento en que nosotros damos al cómic, Grupo Editorial Vid le da al cómic el valor estético que merece, no podíamos imprimirlo en papel diario como antes se ocurría. Teníamos que imprimirlo con la mejor tecnología, con el mejor papel, con el mejor cuidado. Y realmente nosotros consumimos papel cuché de alto gramaje, como ninguna editorial, al menos en América Latina. Y eso que no nos dedicamos a libros de arte, nos dedicamos a cómics. Esto redunda obviamente en un precio, tenemos que darlo mucho más caro. Alguna vez nos dijeron que hiciéramos monopolio porque tenemos muchísimos, y yo contesté, ¿cómo podemos ser monopolio si somos los más caros? El monopolio siempre será al revés, ¿no? Tratará de vender lo más barato para deshacerse de la competencia. Nosotros al contrario, vendemos lo más caro porque le damos lo mejor. ¿Pero qué sucede ahí? Que al dar lo mejor, al presentar lo mejor, le damos más respeto a nuestro público, por un lado, y mucho más respeto a lo que nosotros hacemos, que son cómics, que los queremos hacer como lo que son, verdaderas joyas, verdaderas obras de arte. Así es. Y claro, las ventas también van acorde al precio y el precio también va acorde a la cantidad. Antes vendíamos miles de millones y ahora vendemos escasos. Pero vale la pena este esfuerzo. Claro. Hablábamos también, hace un momento, antes de esta entrevista, Francisco, de cómo ha influido, como en muchos otros factores, los Estados Unidos, en el caso de las revistas. Su influencia al principio fue muy fuerte, de hecho el primer personaje nace en los Estados Unidos, en Cleveland, pero ahora, en 1998, la influencia viene de Oriente. Sí, mira, tú sabes que hay una globalización en las noticias, en todos los medios,
Y surge extrañamente que en 1985 comienzan, la historia del manga es muy profunda, también tiene ya varios siglos, ni siquiera 100 años, tiene mucho más, porque acuérdate que ellos se manifestaban a través de simbologías. Entonces toman como manga una manera de expresión, de decir las cosas a falta de un alfabeto definido, dibujaban, que realmente los kanjis japoneses es lo que te hace, las letras que vemos tienen una simbología con la realidad. Entonces, en 1985 un joven talento japonés, Akira Toriyama, decide hacer una obra, no una obra, previamente había hecho Doctor Slump, que fue su primera, pero no tuvo el impulso tan fuerte como es Dragon Ball. Y paulatinamente al estilo oriental fueron duro, hasta que llega a Europa y acaba de llegar a mismo Estados Unidos, ya está su revista en inglés, cosa que para ellos dicen, bueno, pues si somos los amos y los maestros de los cómics, ¿cómo es posible? Pero es esa globalización la que permite, claro, las características son diferentes en tamaño y en contenido. El manga es blanco. Para que tú le des un valor, el valor que hablaban, el valor intrínseco, el manga tiene que ser en blanco y negro. Puede ser a color, pero ya es anime. ¿Qué es anime? Es sacado de las caricaturas, ¿no? Para ellos caricatura es anime. Si tú sacas un manga en color, como que demerita su valor precisamente por llevar el color. Claro. El valor se lo da el ser blanco y negro, es su característica, es su estilo. Leerlo al revés, si lo occidentalizas, lo puedes occidentalizar. ¿Y estará próximamente en América Latina? Estará próximamente en América Latina, en México básicamente. El señor de la Parra te puede hablar ampliamente sobre la negociación, pero estamos muy adelantados porque ¿cuál es la función básica de BID? Ofrecer a este mercado, ahorita tenemos una pequeña crisis, tanto de talentos como producción, andamos en busca de talentos nacionales, claro que no los hemos olvidado, pero en ese lapso estamos ofreciendo al mercado latino hispanoamericano lo mejor de las obras a nivel mundial, no nada más norteamericanas. ¿Esto se maneja a nivel de franquicia? Sí, de alguna manera son unas franquicias, se hacen contratos con esas grandes productoras, tanto japonesas como americanas, europeas, y tienen confianza en uno, ven la calidad de las cosas que uno hace y obviamente uno empieza a manejar ese mercado. Hay que saber mucho, no nomás tener el personaje en la revista, hay que saber mercadotecnia, hay que conocer los países donde estamos. Nosotros tenemos un territorio prácticamente todo Sudamérica de habla hispana. En muchos casos tenemos también el territorio de la República Española y bueno, pues ¿Qué es exportación? Obviamente que es exportación, México se ha vuelto, y con Grupo Editorial BID en particular, un gran exportador de cómics. Amamos los cómics, sabemos qué sienten en Argentina, sabemos qué sienten en España, en cada uno de nuestros países hermanos, y tratamos de darles lo que están esperando dentro del área de cómic. Hablaba usted hace un momento de mercadotecnia. Yo quisiera hacerle una pregunta. Superman, 60 años, ya vivió, ya murió, ya se renació mediante clones, y ahora sacan el número 1 de nuevo, regresa a sus orígenes. ¿Esto es parte de una mercadotecnia? Yo creo que es parte de la historia. Don Quijote siempre se ha impreso. Todas las obras importantes de la literatura se reproducen. Bueno, nuestro Superman se sigue reproduciendo de mil maneras. Claro, la gran fiesta que nosotros como Grupo Editorial BID vamos a realizar va a ser durante la Convención de Ciencia Ficción, Cómics y Fantasía, que curiosamente es en su cuarta edición en la Ciudad de México y es la convención más grande del mundo de fans de cómics. Este año esperamos más de 125,000 personas en 5 días. Hay otras que pueden llegar hasta más, pero en 20 o en 30 o en 50 días. Nosotros en 5 días logramos hacer toda una fiesta y en donde el motivo principal de MESIF, de esta convención, por supuesto, es Superman. Estamos lejos de ver en una subasta de Sotheby's o de Christie's algún cómic. Ya existen, en muchísimas subastas están tremendas subastas que ha habido sobre el número 1 de Superman, inclusive uno que tenía particular de que alguna situación de edición falló y le falta un texto. Bueno, eso ya significa que puede valer 25 o 30 mil dólares más, porque es único. Yo creo que el arte precisamente es eso, ¿no? Claro. Finalmente, señor Manelli, ¿cuál es el futuro del cómic? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, va a llegar un momento en donde que a través de Internet, a las casas editoriales como nosotros, dejemos de estar enviando átomos vueltos papel y les mandemos tecnología a través de Internet. Entonces veré que
que habrá miles, millones de gente metida en la computación que quieran leer su Superman y les llegará por internet, lo imprimirán preciosamente en sus impresoras y podrán leerlo. Señor Marlene de la Parra, Francisco Jiménez, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en Índice y bueno, no se olvide que tiene una cita con nosotros el próximo sábado. Hasta la próxima.